España está que arde, porque el día de hoy los servicios de inteligencia decidieron comunicarle a la prensa de que ellos sí habían hecho el trabajo, sí habían detectado lo que se produciría pocos días después en Ceuta con la invasión de más de 50.000 marroquíes que ilegalmente irrumpieron en aquella ciudad autónoma española de apenas 83.000 habitantes, generando una verdadera invasión, un verdadero episodio de lo que se suele denominar en lenguaje militar guerra híbrida. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a analizarlo en este programa y vamos a mostrarte la última información porque el tema todavía da que hablar y pone en jaque al desgobierno del corrupto Pedro Sánchez, que decidió recientemente salir de vacaciones después de haber compartido su playlist de música favorita, tomándole el pelo a todos los españoles, solo 24 horas después de la citada invasión en Ceuta. El escándalo estalló sobre todo después de que el gobierno español en medios de comunicación dijo no haber tenido ninguna información previa del Servicio Nacional de Inteligencia Español, es decir, el gobierno o el desgobierno de Pedro Sánchez le dijo al mundo que no tenía ni la más pálida idea de que en Ceuta se produciría una crisis migratoria. Aquí tenemos una de estas noticias, tal como salían en la prensa europea en este caso, con este titular. El gobierno asegura que ningún informe de inteligencia alertó de la magnitud de la crisis migratoria en Ceuta y sostiene que, de haber contado con esa información, se habría actuado con antelación. De ninguna manera se preveía algo tan inédito. Esto causó muchísimo malestar entre los servicios de inteligencia de España, que salieron de inmediato a hablar en off con la prensa y revelarle la verdad. Verdad que salió por fin hoy, hace muy poquitas horas. Este fue un urgente de Cadena SER, un importante medio español que lo puso de esta forma. Lo adelanta la SER, el CNI, es decir, el Servicio Nacional de Inteligencia de España, dio varios avisos al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera con Ceuta. Miren, esta nota de Cadena SER fue muy importante y generó un verdadero escándalo entre los que están siguiendo estos episodios que, insisto, configuran una acción de guerra híbrida contra España por parte de Marruecos, pero evidentemente con la complicidad de Pedro Sánchez. Esa es la nota distintiva de esta información. Esto es lo que nos permite ya por fin derivar como conclusión lógica con estos datos en las manos. Es decir, esto no solo fue un ataque por parte del monarca, del dictador marroquí, sino que fue convalidado, aunque sea por medio de una omisión deliberada por parte de Pedro Sánchez y los suyos. Fíjense, acá dice el CNI dio varios avisos a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera con Ceuta. ¿Saben cuántos días antes le dio esta información? 8 días antes, el gobierno español ya tenía en su poder la información que podría haber prevenido el desastre que desde luego continúa. Te han dicho que en Ceuta ya habían salido todos los marroquíes que ilegalmente entraron. Es totalmente mentira y también te lo voy a contar. Todavía continúan miles de marroquíes merodeando por las calles de Ceuta, una ciudad autónoma de España de apenas 83.000 habitantes que todavía sufre el terror de esta invasión de bárbaros que continúan, insisto, generando caos y terror en las calles de Ceuta. De inmediato, el gobierno tomó la decisión que era esperable que se tome por parte de un gobierno autoritario como el de Pedro Sánchez. Moncloa destituye a la funcionaria que difundió la alerta del Departamento de Seguridad Nacional sobre Ceuta. Es decir, se empezó una investigación interna para ver quién había dicho internamente de que el Estado, de que el gobierno español efectivamente contaba con esta información que podría haber prevenido estos acontecimientos de guerra híbrida. Se detectó quién podría haber sido la persona y esa persona fue inmediatamente destituida.
Miren, el presidente de Melilla, que es otra de las ciudades autónomas de España, también salió a hablar al respecto. Es una ciudad autónoma que también está expuesta a los ataques migratorios provenientes de África y que por esta ocasión se salvó por un pelo, pero reaccionó de inmediato el presidente de esta ciudad autónoma, Melilla, y dijo lo siguiente. Pero es que el CNI lo había anunciado y no se le hizo caso. Pero es que el presidente del gobierno va a Ceuta y dice que ha sido una invasión terrestre, una invasión, una afrenta contra la soberanía española y no se sabe de quién. Y no dice quién ha sido el que ha hecho la afrenta, la invasión no lo dice. Habrán sido los astros, no lo dice. ¿Qué pasa? No se puede hacer tantas concesiones desde la política nacional a Marruecos, tantas a cambio de nada. Tenemos que seguir una amistad 100% igual. Tenemos que seguir una lealtad de años de historia de vecinos, pero una lealtad a un país como España, que es el primer país proveedor de Marruecos, a un país como España que lo ha protegido a Marruecos en cualquier instancia de la institución europea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pagan así? ¿Qué le debemos? ¿Qué le debe el gobierno nacional a Marruecos para que nos paguen así y aguantar? ¿Qué le debemos? ¿Qué le deben? España está aquí antes, mucho antes, ni siquiera que fuera un sueño la nación marroquí. Bueno, estas son las declaraciones del presidente de la ciudad de Melilla, también expuesta a estos ataques migratorios provenientes de África. Está indignado con Marruecos y tiene una buena intuición el presidente de Melilla, toda vez que los servicios de inteligencia españoles han llegado a la conclusión, según el diario El País, de que el Rabat, es decir, que Marruecos, permitió y utilizó la oleada humana sobre Ceuta, pero que no la planificó. Bueno, esta es una de las conclusiones parciales que sacan hoy los servicios de inteligencia españoles. Hubo un aprovechamiento de esta situación, una situación que fue motivada por varias cosas. Por un lado, una sentencia del Tribunal Supremo Español que habilitó de alguna forma la llegada de esta gente a la cual se le prometía que iba a ser bien acogida, que los inmigrantes ilegales que provenieran por aguas, una vez que llegaran a España, tenía España la obligación de acoger amablemente y amorosamente a estos verdaderos invasores. Por otro lado, las políticas migratorias del gobierno de Pedro Sánchez, que ha bajado tremendamente los costos y ha aumentado tremendamente los beneficios. Ya vamos a analizarlo en esta transmisión en vivo con datos en la mano para aquellos inmigrantes que entran ilegalmente a España. Lo que está llevando adelante Sánchez en España es un gran reemplazo. Le tiene tanto odio a la patria española que no solamente se alía con los enemigos de España y hace una coalición política con los terroristas separatistas para poder mantenerse en el poder, sino que además llena a España de inmigrantes ilegales provenientes de otras culturas y de otras civilizaciones totalmente incompatibles con el espíritu europeo, como queda claro, especialmente a los españoles que tienen la desgracia de tener que convivir con este tipo de gente. Otra de las conclusiones que han sacado en España en estos días, atención porque esto también es muy fuerte y tiene que ver con los sistemas de inteligencia españoles, dicen que agentes de inteligencia marroquí se infiltraron en oleada migrante de Ceuta. Bueno, esto es una contradicción respecto de la información anterior. Si no fue planificado, entonces ¿de qué manera el régimen marroquí logra infiltrar y aprovecha la ocasión para meter a sus propios servicios de inteligencia en España para que ingresen a hacer trabajos, evidentemente, de información, de penetración y espionaje en la sociedad española desde Marruecos, aprovechándose del descalabro en Ceuta del otro día? Te decía recién que esto no ha terminado, no es cierto de que en Ceuta hayan sido desalojados los 50.000 o más inmigrantes ilegales que irrumpieron hace pocos días en aquella ciudad autónoma de España, sino que así se ven las calles de Ceuta hoy. Esto es información, mira, te lo quiero mostrar, del diario El Español, un diario de España, donde el día 3 de agosto, es decir, hoy, publica esta información. Esto es Ceuta hoy, después de que te dijeran en general los medios de comunicación que en Ceuta ya habían retirado a todos los marroquíes ilegales. No, esto es Ceuta hoy, míralo.
Fíjense, están en las calles, claro, no tienen a dónde ir. Los que han podido copar y cooptar viviendas lo han hecho. Aquellos que no han tenido la suerte, porque Ceuta es una ciudad muy chiquita, se han tenido que tirar a dormir así en la playa, en los parques, en la vía pública, en las calles, en las veredas, en el asfalto, donde se encontrara un lugar. Allí vemos a gente de Marruecos deambulando por las calles, generando una sensación de inseguridad, no solo sensación, sino una realidad de inseguridad en miles de españoles que les toca vivir esta desgracia, insisto, posibilitada, tal la información que se conoció hoy por el gobierno traidor a la patria de Pedro Sánchez. Incluso la información que les están enviando a estos invasores es que por favor no vuelvan a Marruecos, que aprovechen esta oportunidad para quedarse en España, que no se dejen deportar, que se metan en las viviendas, que ocupen los lugares, que tomen los espacios públicos, pero que de ninguna forma abandonen Ceuta. Esto fue lo que hoy también informó El Español. No vuelvas a Marruecos, quédate en España. Ese es el mensaje que están recibiendo muchos inmigrantes desde el otro lado de la frontera. Tras la entrada masiva de miles de marroquíes en Ceuta, muchos de los que permanecen en la ciudad reciben llamadas de familiares y amigos desde Marruecos con una recomendación clara: no regresar. Algunos de los que se refugian en casas de familias ceutíes les dicen: ya que has llegado, no vuelvas, aguanta con esa gente. Y es que muchos temen que si regresan no vuelvan a tener otra ocasión de cruzar. Mientras tanto, Ceuta sigue desbordada por la crisis migratoria y miles de personas permanecen deambulando por las calles, en la playa y a las puertas del centro de estancia temporal de inmigrantes. Las autoridades continúan investigando cómo se organizó la entrada masiva, mientras España reprocha la actitud de algunos países aliados y califica a Marruecos de socio fiable. No vuelvas a Marruecos, quédate en España. Ya tenemos más de 3.000 personas conectadas. Por favor, déjenme su me gusta. Es gratis y me haces un gran favor porque eso impulsa nuestro algoritmo para llegar a un público más amplio. Utilicen la herramienta del chat. Cuéntenme desde dónde se están conectando y compartan, como siempre, por favor, esta información, porque como saben, hacemos esto de manera colectiva y esto no sería posible sin vuestra ayuda. Recién te decía que esto ha generado una sensación de terror y una realidad de terror en los españoles que han soportado esta desgracia. Este es un video impactante porque nos muestra a una española que ha tenido que huir de su casa, ha decidido abandonar cuanto antes Ceuta para poder proteger a su familia. Este video se suma a muchos otros que hemos estado viendo y difundiendo a través de este canal, cuando te mostrábamos las viviendas tomadas, cuando te mostrábamos los negocios saqueados, cuando te mostrábamos las mujeres llorando por el acoso de los inmigrantes ilegales en las calles. Bueno, en este caso veremos a una mujer huyendo despavorida de su ciudad porque ha sido invadida por estos bárbaros. Así estamos, señores. Así estamos, vamos. Increíble. Que yo me tenga que ir de mi casa, de mi ciudad, corriendo con los niños. No sé ni lo que me llevo en las maletas, ¿vale? Porque yo no tenía previsto este año irme de vacaciones a ningún sitio, porque no me lo podía permitir este año. Y me tengo que ir, no sé a dónde. Voy a coger el barco y me voy de aquí, porque esto no es normal. Mirad, mirad, mirad. Así tenemos que ir por las calles de Ceuta, una ciudad autónoma, por favor, que estamos en España. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es normal, tío? ¿Esto es normal? ¿Que llevo desde ayer con ansiedad? ¿Tú te crees que esto es normal? Por favor. Y aquí no viene nadie ni nadie hace nada. Siguen entrando. Siguen entrando. O sea que estoy huyendo de mi casa, por favor. Y nadie viene. Que no es normal. Por favor, ¿esto qué es? Es que ni ellos están así en Castillejo. Tú vas a Castillejo y no te lo encuentras así. Tú vas a Castillejo y no está así. Esto no es normal. Y las criaturas, mira, trabajando, quitando la mierda de los migrantes estos. Porque encima no son ni civilizados. Tanto la gente es que el racismo. ¿Qué racismo? Cojones, llévatelo a tu puta casa. Llévatelo a tu puta casa. Esto no es lo mismo que el 2021. El 2021 eran niños. Mira, mira, mira cómo estamos. Eran
niños y yo les ayudaba. Los veía, les daba de comer, les preguntaba, les dábamos ropa, pero estos no son civilizados, ¿eh? Aquí viene gente que ha salido de la cárcel, gente que está en busca y captura, personajes, que no podemos salir de nuestras casas con los niños. Puto Pedro Sánchez, sinvergüenza, que eres un sinvergüenza, llévatelo a tu puta casa. Que antes de venir te está comiendo los chuletones y nosotros no tenemos ni para comprar porque eso otro está todo cerrado, ¿eh? Sin comida. Sin comida estamos. Por favor, hombre ya. No solo está todo cerrado, está todo saqueado. Fíjense la afectación a la economía de Ceuta, un pueblo chiquito, 80.000 personas. La afectación terrible que esto le genera, los vecinos tienen que cerrar sus comercios. Ven cómo su mercadería queda saqueada, sus comercios destruidos por parte de estos incivilizados. La palabra que usa esta señora es totalmente correcta y tiene la valentía de decirla aún frente a la posibilidad de la dictadura de la corrección política y su cultura de la cancelación. Por eso esta señora dice, ¿pero qué me vienen a hablar del racismo? Mételo en tu puta casa, dice la señora. Efectivamente. En España se ha generado una cultura woke que lo ha dominado todo y que le ha metido un virus ideológico a la gente que ha terminado por estar aterrada frente a la realidad y no poder decir que el pasto es verde. Que estos marroquíes que entran son habitualmente convictos liberados por el gobierno de Marruecos para enviarlos a España, como también se ha conocido. No son los mejores los que llegan en estas condiciones. Al contrario, son los peores, son los que no tienen nada para perder en Marruecos, los que llegan a España. Y ponen en peligro a una sociedad que tiene derecho a vivir en paz, pero que no se anima muchas veces a decir las cosas como son. Y las cosas son claras. La cultura de Marruecos no es compatible con la cultura europea. Por empezar, y lo que está más claro que nada es que es una cultura que trata a la mujer de una manera deplorable. Hemos revisado en otras transmisiones en vivo los datos. El informe de la OCDE sobre violencia contra la mujer coloca a Marruecos como uno de los países más peligrosos para ser mujer. Y si sos mujer de otro país, pues por favor no aparezcas por Marruecos. En Marruecos, alrededor del 60% de las mujeres dice que alguna vez fue violada o golpeada por su pareja, ni hablar por otros que no son sus parejas. Y más del 50% de las mujeres marroquíes dicen en encuestas públicas que está bien que los hombres las golpeen. Esto es una locura. ¿Quieren vivir así? Pues que vivan así, son ellos, pero que no invadan nuestros países en Occidente. Que respeten nuestros países en Occidente, pero están invadiendo Europa en general. Esta es la realidad, con la connivencia, con la complicidad y la facilitación de los políticos del socialismo europeo. Y con la centro-derechita cobarde también, que han flexibilizado las normas migratorias hasta tal punto y han ampliado hasta tal punto el estado de bienestar que hoy entrar ilegalmente a países de Europa es un bálsamo. Es un beneficio absoluto, no hay pérdida ahí, todo es beneficio. Ya vamos a ver con datos también qué significa hoy ser un inmigrante ilegal en España y todos los privilegios que los socialistas en España te dan por violar la ley española e entrar ilegalmente a España. Pero antes vamos a ver lo que le pasaba a Vito Quiles haciendo una entrevista en Ceuta. Vito Quiles, este periodista independiente español que, como dicen los españoles, toca los cojones de la casta política del socialismo español, le ha hecho una entrevista a estos marroquíes que ilegalmente irrumpieron en Ceuta, y la información que sale acá también es muy interesante. Miren esto. Y viene gente a España con problemas, con la policía de Marruecos, claro. con muchos problemas. Viene España, no Marruecos, no Marruecos. No, No Marruecos, no. Per trabajo, Muchas gracias España, muchas gracias. Muchas gracias. El rey de Marruecos ha dicho venir aquí
Sí, 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 sí. ¿Pero quién abrió la puerta a la frontera? Lo abres el guardia civil, no hables el moros. No abres el policía de los otros. Policía de los otros lo dicen, la tierra sin agua. Tierra sin agua, ¿entiendes? O no le entras por la puerta. La policía de Marruecos os ha dicho que entréis. Sí, exacto. Lo dicen, no entras. Ya la venga. Dicen, no entras, no pasa nada. Vete a buscar tu vida, ¿entiendes? El guardia civil no hay ni uno. ¿Por qué? Si estabas aquí Policía Nacional o Guardia Civil o militares, no vas a entrar tanta gente eso. Estas cosas son como estabas traficáis de estas cosas para nosotros escapamos, entramos, ellos no pagar. Gente trabajar, ¿quieres que mueve? Bueno, a duras penas se entiende la idea, pero es claro, la Guardia Civil, la policía, la Guardia Fronteriza fue la que abrió las puertas y esto ya lo sabíamos porque lo vimos en los videos. De hecho, lo mostramos el primer día que cubrimos este acontecimiento, te mostrábamos cómo los propios guardias abrían las rejas para que ingresaran estas hordas de invasores en Ceuta. Por eso aquí hay una complicidad necesaria por parte del gobierno español que hoy se confirmó. Hoy se confirmó porque supimos que desde 8 días antes de dicha invasión en Ceuta, el gobierno de Pedro Sánchez tenía informes de inteligencia a través del Ministerio del Interior que le alertaban sobre la posibilidad de una invasión marroquí en Ceuta y el gobierno de Sánchez decidió no hacer nada, incluso probablemente decidió también abrir las puertas. Uno se puede preguntar por qué y uno puede especular. Hay gente que especula desde hace mucho tiempo con que el dictador de Marruecos controla por completo a Pedro Sánchez a través de información que tiene sobre su vida, que por supuesto la desconocemos y que lo chantajea con revelarla si él no cumple con los deseos del dictador, del monarca de Marruecos. ¿Cómo terminó Vito Quiles después de hacer estas entrevistas? Bueno, terminó siendo evacuado. Vito Quiles es un periodista de alto riesgo, siempre termina en estas situaciones. Acá sube una fotografía ya, digamos así, con protección o con resguardo policial, y aquí adentro de uno de los barcos de la Guardia española, donde lo tuvieron que refugiar para evitar que lo linchen, porque tampoco se podía hacer libremente periodismo en esta Ceuta tomada por invasores provenientes de Marruecos. Te decía también que la información de inteligencia hoy dicta en España que en realidad esto no fue planificado por Marruecos, pero sí aprovechado. Bueno, esa información cuesta un poco creerla cuando uno ve este tipo de videos. Estos son camiones. Vemos ahí un policía o un militar marroquí supervisando a los invasores bajándose en masa de estos camiones que los aproximaron a la zona. Impresionante, miren, impresionante. Nos están tratando de estúpidos a todos, lavándose todas las manos con tanta información que empieza a moverse gracias a las redes sociales, no a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales que logran conseguir que la gente viralice sus contenidos y que se destape la verdad. Santiago Abascal, el líder de Vox, el verdadero líder de la oposición a Pedro Sánchez, ustedes me pueden decir, bueno, el PP, el Partido Popular, también es oposición. Mentira. En el Parlamento Europeo votaron el 92% de los proyectos de leyes europeas junto con el socialismo de Pedro Sánchez. Mentira. Han sido también copartícipes de la introducción del virus woke en España. La mayoría, obviamente hay excepciones y hay buena gente en las bases del Partido Popular y en algún tipo de liderazgo puede haber gente muy buena, ciertamente, pero en general el Partido Popular ha sido cómplice de las políticas woke y globalistas del gobierno socialista español, y en las usinas de la Unión Europea ni hablar, son socios, son amantes. El único opositor al socialismo español y al globalismo en España es este señor, Santiago Abascal, que declaró lo siguiente el día de hoy. Estoy aquí, no solo estoy aquí, sino que estoy hablando con otros líderes internacionales para que conozcan la situación de primera mano. Y la inacción del gobierno, insisto, se debe al desentendimiento de los problemas reales.
Hoy aquí hay mucha gente sufriendo, pero han muerto casi 100 personas. Probablemente habrá más en aguas marroquíes. Pero murieron 46 españoles en Adamuz porque se habían gastado en prostitución el dinero de las vías. Se negaron a hacer las infraestructuras hidráulicas en Valencia y se produjo una inundación que se llevó la vida por delante de la gente. Se apagó la luz para todos los españoles y hubo gente que estaba conectada a la red eléctrica que falleció. Todo porque estaban haciendo experimentos con las renovables, que son muy importantes, están muy bien, pero aquí está muriendo gente por las políticas de Sánchez. La corrupción mata y el fanatismo ideológico de Sánchez mata y destruye también nuestro medio natural, como está pasando con los incendios. Y venimos aquí a decirlo, lo vamos a seguir gritando y confiamos en que tenemos el apoyo de la mayor parte de los españoles porque es de sentido común. Bueno, todos los días hay una nueva del gobierno de Pedro Sánchez. A ver, yo quiero hacer foco en 2 o 3 cosas y te quiero dar ahora muchos datos. Hoy estuve haciendo una investigación porque efectivamente yo te decía recién que hay una ganancia absoluta por parte de los invasores, de los inmigrantes ilegales en general, de meterse a España violando la ley española. Se supone que uno hace leyes para que se cumplan y para que se cumplan uno trata de practicar una sanción contra aquellos que la violentan. Si uno no incorpora una dimensión sancionatoria, la dimensión represiva a la ley, pues entonces la ley no se cumple. Bueno, en el caso español es todavía peor, porque no solo que no hay sanción para los que violan la ley migratoria española, sino que hay premios para los que violan la ley migratoria española. Lo cual hace que sea un disparate llamarle ley migratoria a aquello que al violarlo uno recibe un premio. No sé si me siguen. Vamos a ver. Cuando uno elige inmigrar ilegalmente, hace una balanza, ¿no? Pone de un lado los costes y del otro lado los beneficios. Por ejemplo, potenciales costes. ¿Qué me va a pasar si llego ilegalmente a este país? ¿Me va a detener la policía? ¿Me van a deportar? ¿Me van a sancionar? ¿Voy a terminar algunos días en la cárcel? ¿Serán buenas cárceles? ¿Serán malas cárceles? ¿La pasaré bien o la pasaré mal? Todas estas son preguntas que uno se hace si está planificando ingresar ilegalmente a un país, ¿de acuerdo? Por otro lado, uno se pregunta también, ¿y qué pasará si logro ingresar ilegalmente, romper la ley de ese país y sin embargo quedarme allí? ¿Recibiré dinero a cambio? ¿El estado de bienestar de ese país me va a pagar la educación, la salud, los subsidios, la vivienda, mis alimentos? Bueno, en el caso de España pasan ambas cosas. Por un lado, no te sancionan si entras ilegalmente y por otro lado te dan todo lo que quieras: vivienda, alimentos, salud, educación, hospitales, comida, todo lo que quieras. Entonces la conclusión es evidente. La conclusión es, tengo que irme a España a vivir de los impuestos de los españoles, de los idiotas que están pagando sus impuestos para que yo, que ni siquiera soy español, pueda instalarme a vivir gratis del sudor ajeno. Y si la policía me detiene, pues no pasa nada. No pasa nada porque esa ley no se cumple. Es perfecta la ecuación. Entonces, ¿cuánto dinero gasta España en su estado de bienestar que le brinda todos estos privilegios a los inmigrantes ilegales? Estuve buscando algunos datos hoy, te los quiero compartir porque son realmente desconcertantes. Miren, el gobierno español destina más de 372 millones de euros al programa de atención humanitaria para inmigrantes irregulares durante el periodo 2022 a 2026, es decir, durante Sánchez. Ese dinero financia alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y traducción. ¿No te parece descabellado? ¿No te parece alucinante lo que te estoy contando? Los españoles le pagan a los que violan la ley española un traductor, un abogado, le pagan psicólogos. Le pagan alimentación, le pagan vivienda, le pagan todo, a cambio de que ellos violen la ley migratoria. ¿Cómo no vas a ir a violar la ley migratoria si en realidad te están recompensando por hacerlo?
Las entidades que gestionan estos sistemas, atención, reciben entre 24 y 72 euros por persona por día, según el tipo de atención que se le brinda a esta persona. La modalidad más frecuente paga 42 euros diarios por cada inmigrante acogido. Esto es un negocio fenomenal de las ONGs de derechos humanos que alimentan y promueven la inmigración ilegal. ¿Por qué promueven la inmigración ilegal? Porque los incentivos están puestos para que las propias ONGs vean su caja aumentar el caudal conforme reciben más y más inmigrantes ilegales. ¿Te das cuenta que esto es un plan de corrupción absoluta? Te van con el cuento de los derechos humanos, los inmigrantes, la diversidad, la inclusión, el multiculturalismo, el ciudadano del mundo. Mentira, lo que quieren es plata y reciben muchísima plata por cada inmigrante ilegal que acogen en España por día, hasta 72 euros por día. Yo me pregunto, ¿cuánto gastará la clase media en España por día? 72 euros es un monto bastante importante y ya lo vamos a comparar porque también tengo los datos. Miren, en España todas las personas extranjeras menores de 16 años, sin importar si vienen de manera ilegal, tienen abiertas las escuelas de España. Es decir, sos un inmigrante ilegal, llévate a tu hijo y mételo en la educación española, total los españoles te lo pagan. Los inmigrantes irregulares ya pueden acceder también a la sanidad pública, ¿de acuerdo? Hay un decreto, antes había la necesidad de acreditar al menos 3 meses de residencia, ahora ya no hace falta nada. Vos pones un pie en España y allí los hospitales están abiertos para vos de manera gratuita. Gratuita no, lo pagan los idiotas que pagan impuestos para financiarle los servicios públicos a aquellos que no pagan impuestos y que ni siquiera comparten su nacionalidad. La alimentación de un inmigrante ilegal acogido en un centro es hasta 3 veces más cara que la de un anciano español que vive en una residencia de mayores o que la de un soldado. Esto es impresionante, miren ustedes, alimentar a una persona en un centro de acogida para inmigrantes cuesta 21 euros con 4 centavos al día. Según la figura, digamos, los datos del gobierno español, ¿de acuerdo? 21 euros con 4 centavos. En contraste, un militar recibe una asignación de 8 euros y 47 centavos al día para su manutención y un residente en una residencia de la Comunidad de Madrid para ancianos recibe apenas 6 euros con 85 diarios. Es decir, sos inmigrante ilegal, vas a tener alimentos 3 veces más caros que los ancianos de España que pasan sus últimos años en los geriátricos. Más de 3 veces más destinado a alimentar a gente que ni siquiera es española y que llega a España violando la ley migratoria. Los menúes, atención esto es brutal, los menúes de alimentos en los centros para inmigrantes incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena con una variedad que tiene primer plato, segundo plato, guarnición, pan, postre y agua. Además de menús especiales como halal, menú sin cerdo, menús para diabéticos y dietas hiposódicas. Chicos, a ver, yo no como de esa forma, perdón. Yo no como de esa forma. Yo no tengo una cena y un almuerzo con primer plato, segundo plato, guarnición, postre. No, no. Esas son cosas que se dan en restaurantes. En restaurantes, y si sos inmigrante ilegal en España, pues te lo van a dar también. Tenés un presupuesto de 21 euros por día para tener todas estas facilidades. Si no comes cerdo porque tu religión te lo impide, que tu religión no es occidental y por eso te lo impide, pues entonces no te preocupes, te vamos a hacer tu platito especial. Tu platito especial. ¿Querés halal? Te damos halal también. Tu platito especial porque vos la tenés que pasar muy bien en España y no te preocupes, todo está financiado con los impuestos de los idiotas que pagan impuestos. Miren, la merienda, por ejemplo, para los inmigrantes ilegales incluye leche con cacao, fruta, bollería, es decir, facturas, les decimos en Argentina, es decir, masitas, medialunas, ese tipo de cosas, croissants,
incluye quesos, incluye crema de cacao, incluye mermelada e incluye café. Chicos, es un banquete. Es un banquete lo que se dan los inmigrantes ilegales en la merienda. Yo ni siquiera tomo merienda. Yo desayuno de una manera bastante humilde, un café, una galletita, algo así nomás. Almuerzo y ceno. No sé cómo les va a ustedes, cuéntenme en el chat. A ver si ustedes se dan estos banquetes todos los días, porque si son inmigrantes ilegales en España, pues se lo pueden dar. Miren qué merienda. Bollería, manteca, cacao, café, frutas, quesos, cremas. Es una cosa espectacular. Estás en un hotel all inclusive en España si sos un inmigrante ilegal rompiendo las leyes de España. Miren, el Consejo de Ministros aprobó recientemente una ampliación presupuestaria que elevó los compromisos para la red de acogida migratoria por encima de los 833 millones de euros. De forma específica, se instrumentó una partida de 670 millones de euros orientada a ejecutar programas de acogida entre julio de 2026 y junio de 2027. Es decir, continúan inyectando dinero y dinero para que los rompedores, los quebrantadores de la ley migratoria de España puedan vivir como reyes, que sean bien tratados, porque vivimos en el mundo woke, en el mundo de la inclusión y de la diversidad. Y los españoles tienen que pagar porque han sido los opresores de gran parte del mundo, son colonialistas, son discriminadores y racistas. Entonces ellos tienen que pagar sus impuestos para que estos muchachos la pasen fenomenal. Por ejemplo, si vos llegás, por otro lado, a España de manera ilegal, quebrás las normas de España, tenés, te dije, la educación solucionada, la salud solucionada, la alimentación vas a comer como un rey, no te preocupes. ¿Y qué pasa con el techo? Bueno, la vivienda también. Vas a tener un centro de acogida muy bien puesto, pero como esos centros de acogida se han llenado, no te preocupes, el gobierno de España le va a pagar a los hoteles que están diseñados y preparados para recibir a turistas, es decir, suelen estar muy lindos porque tienen que vender sus plazas, tienen que vender sus comodidades, pues los vas a tener abiertos de par en par para recibir inmigrantes ilegales. Sí, efectivamente, ante el desbordamiento de los recursos públicos, estatales, para recibir a los inmigrantes ilegales, el Estado ya ha recurrido más de una vez a contratar plazas en establecimientos hoteleros y en complejos turísticos concertados para alojar temporalmente a los inmigrantes derivados a la península. Esto es brillante, esto es espectacular. Vas a tener tu hotel, por ahí te toca uno de 5 estrellas, uno de 4, uno de 3, no importa. Vas a estar en un hotel atendido como un rey, vas a comer como un rey, vas a ir a la escuela pagada por los españoles y a los hospitales pagados por los españoles. ¿Qué te impide entonces ir a España a quebrar las leyes españolas? Nada. Es un negocio perfecto. Es un negocio excelente. Si la policía no te va a detener, no vas a terminar preso, nadie te va a decir nada y encima te van a pagar todo lo que te estoy contando. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando para entrar ilegalmente a España, que al final es una nación suicida? ¿Y por qué es una nación suicida? Esto me lleva al último punto que quiero tratar con ustedes, también con muchos datos en la mano. Ponele like, por favor, si querés que esto se difunda, que esto se conozca, déjame tu like, déjame tu comentario. Si querés mandarme un super chat, también ayudarás mucho al financiamiento de este canal. Mirá, escuchaba a zurdos, en general zurdos inmundos, zurdos basura, zurdos nefastos, como siempre son los zurdos, decir que estaba muy bien que España recibiera a migrantes ilegales, porque al final de cuentas España está con una crisis de población, una crisis demográfica derivada de su reducción sistemática de la natalidad. Entonces, como en España es uno de los países con natalidad más baja de todo el mundo, la solución consiste en reemplazar españoles. Para los zurdos, en general, no solo de España, que lo han dicho en España, pero también escuché a un sociólogo de la UBA, aquí en Argentina, argumentar exactamente lo mismo. Está perfecto que España traiga a todos estos marroquíes y a todos estos musulmanes en general, porque no se reproducen los españoles. Y bueno, no se reproducen, pues entonces alguien tendrá que venir a España. Están convalidando, están legitimando una invasión civilizacional, la destrucción de la España occidental, la conquista de España
por medios no violentos, a través de los vientres de las mujeres provenientes de culturas incompatibles con el occidente. Eso es lo que están promoviendo. Y la pregunta que nadie les hace y que nadie se hace en general es ¿por qué la natalidad de España está tan por el piso? Bueno, ahí hay que responsabilizar, como siempre, las políticas antinatalidad que han venido impulsando los globalistas, los socialistas y los promotores de la agenda woke, que configuran un mismo monstruo con tres caras distintas pero un mismo tronco, un mismo cuerpo. En España han avanzado el feminismo más radical que se haya conocido en el mundo hispanohablante, mucho más radical que cualquiera que hayamos tenido en Hispanoamérica, un feminismo militante que ha esparcido el odio contra el hombre por doquier, han enfrentado a las mujeres contra los hombres con un odio indecible, inédito en España. La pregunta es cómo uno puede esperar que se formen familias entre hombres y mujeres, que es la única familia real que existe, es la familia potencialmente reproductiva. ¿Cómo uno espera que eso se forme si lo que se está difundiendo desde el gobierno de manera permanente es la guerra de sexos a través de la nefasta ideología feminista? Evidentemente eso genera una trompada, un golpe muy significativo sobre la posibilidad de concertar matrimonios. Por otro lado, han venido difundiendo la nefasta ideología de género, la han metido en los colegios, en las currículas, en los medios de comunicación, en la televisión, en la prensa, en todas partes. España ha sido el caballo de Troya de la ideología de género en nuestro mundo occidental. Ha sido una locura la ideología de género. ¿Qué genera la ideología de género? Muy fácil, una confusión sexual sobre lo que significa tu identidad sexual. La ideología de género te dice que vos sos sexualmente aquello que te autopercibís. Y esto que dicho a un adulto puede resultar absurdo, si se lo decís a un niño desde la más temprana edad, le cagas la cabeza. Le metés un virus ideológico en la cabeza que lo confundís sexualmente y los daños potenciales son altísimos. Por eso, en España se ha multiplicado el transgenerismo y el transexualismo en los últimos años, tal como se registran en las encuestas que estudian estos números, que los he citado en mi libro Generación Idiota para el caso español. Ha habido un ascenso impresionante de niños y adolescentes que se dicen trans en España. ¿Y qué pasa con esos niños y adolescentes trans? Pues no se reproducen porque terminan siendo mutilados sexualmente con tratamientos de hormonización sumamente dañinos para la salud e incluso en muchos casos con la amputación de sus genitales sanos. Eso evidentemente genera un golpe también contra la posibilidad de reproducirse de mucha gente que termina confundida sexualmente por una ideología totalmente nefasta. Y por otro lado hay otra política que quiero comentar del gobierno español desde hace muchos años, desde la década del 80 hasta hoy, que es el aborto prácticamente irrestricto para las mujeres españolas, que ha generado también un golpe inmenso contra la natalidad. Es decir, si vamos a quejarnos de que España tiene una natalidad muy baja, esa natalidad es de 1.1 hijo por mujer, es de las más bajas del mundo, se necesita 2,1 hijo por mujer para poder recambiar la población. Esto es una brutalidad, te repito el dato, hay 1,1 hijo por mujer en España hoy. Necesitas 2,1 hijos por mujer, es decir, el doble, para poder hacer sostenible en el tiempo a la nación española. Es decir, conclusión, España es una sociedad suicida. Y encima tenés una política de aborto irrestricto donde generás un caos absoluto, un desastre absoluto. Vamos a los números. Los últimos números que se tienen sobre abortos practicados en España son del año 2024, son los más actualizados. Mira, ¿cuántos nacimientos ha habido en España en el año 2024? Apenas 318.005 nacimientos. 10 años atrás, es decir, en el 2014, hubo 427.595, más de 100.000 nacimientos más solo 10 años atrás. Quedémonos con el año 2024. ¿Cuántos abortos ha habido en el 2024? 106.172. Te lo repito, 106.172
172 abortos reconocidos por el gobierno español en el año 2024. ¿Cuántos nacimientos? 318.000. Eso significa que hay un 25% de los embarazos de ese año que terminaron en aborto. 1 de cada 4 mujeres embarazadas fue a abortar a España. Esto es una cantidad inmensa de gente, de españoles por nacer, que son asesinados en España por esta ley genocida, que es la ley del aborto, que no solo es genocida, sino también que genera una presión demográfica hacia la baja. Revienta poblacionalmente a las naciones, tal como hoy ejemplifica el caso español. Además, te cuento, del año 2024, el 94% de los abortos practicados, que son más de 106.000, como te dije, el 94% fueron a pedido de la mujer y no por cuestiones de riesgo de salud, anomalías del feto o enfermedades graves o incurables. Es decir, la excusa de las 3 causales, anomalía del feto, riesgo de salud y daños graves para de enfermedades graves o incurables, nada de eso se registró prácticamente en el año 2024. El 94% de las mujeres que fueron a matar a sus hijos, lo fueron a matar porque no querían tener un hijo, punto final. Porque preferían matar a la criatura, matar a ese español que estaba gestándose en el cuerpo de su madre, preferían matarlo antes que hacerse cargo. Y en España la ley genocida del aborto lo permite sin prácticamente ninguna restricción a la vista. Además, atención, más datos, del 33 al 38% de los abortos en la última década en España ha sido practicado a mujeres que habían abortado con anterioridad. Es decir, cerca del 40% de las mujeres en España abortan más de una vez en su vida. Y entre el 22 y el 25% de los casos se trataba de más de 2 abortos, es decir, 3, 4, 5, etc. Esto sale de una investigación del CEU, de Cefas, que es el Centro de Estudios de la Universidad del CEU. Esto es una locura. Mira, entre las mujeres residentes en España que abortaron en el año 2022, el 44% declaró que no usaba métodos anticonceptivos. Es decir, tomaba al aborto como si fuera un método anticonceptivo. Prácticamente la mitad de los abortos en España son realizados por mujeres que no usan anticonceptivos. Van, tienen relaciones sexuales, no se cuidan y se quedan embarazadas. Bueno, no importa, vamos a matar a la criatura. Y después nos preguntamos, o mejor dicho, nadie se pregunta por qué España tiene una tasa de natalidad tan deplorablemente baja. No se preguntan porque ahí hay que meterse contra el aborto, contra el feminismo radical y contra la nefasta ideología de género que ha recibido la protección no solo de la izquierda, también de la centro-derechita cobarde. Hay que decirlo, hay que decirlo. Además, otro dato interesante, mira esto. De los 318.005 nacimientos que tuvieron lugar en España en el año 2024, que te decía recién son las cifras más frescas que tenemos, hubo 105.814 nacimientos de madres nacidas en el extranjero. Es decir, más de 1/3 de los nacimientos del año 2024 vienen de madres que no son españolas. No son españolas por nacimiento. Quiero que reflexiones esta información y estos datos. ¿Qué significa eso? Significa que a medida que los españoles matan a sus hijos, cambian de sexo, entre comillas, porque el sexo no se puede cambiar, te puedes cortar los genitales, nada recomendable, por cierto, y promueven el feminismo radical y la guerra de sexos, los extranjeros que llegan a España se reproducen y tienen una tasa de natalidad mayor a la de los españoles por nacimiento. Eso, cuando lo conjugás con las políticas de migración descontrolada, tenés una política de reemplazo nacional. Lo que hay en España hoy corriendo a toda velocidad es una política consciente de reemplazo civilizacional. Si le sumás el problema del matrimonio, los datos no son mejores. El matrimonio en España cayó un 35% en las últimas 4 décadas y los españoles son de las sociedades que más
tarde se casan las personas, es decir, se casan cuando ya están casi al cierre de su edad reproductiva en general en promedio. Una locura, una verdadera locura. Además, el informe de IPSE, que es otra fuente que consulté, apunta a que los separados y los divorciados han crecido más de un 175% en las últimas 2 décadas, hasta acercarse a los 3 millones de personas. Ese es el estado hoy de la sociedad española. Nacimientos a la baja, recibiendo extranjeros que se reproducen más que los españoles, promoviendo ideología de género con consecuencias nefastas para la salud de los niños y de los adolescentes especialmente, promoviendo la guerra de sexos a través del feminismo radical y llevando adelante una política de asesinato sistemático de españoles en estado de gestación, donde una de cada 4 mujeres embarazadas en promedio termina abortando en España. La solución, y cierro con esto, no es importar a marroquíes, no es llenar de musulmanes España. La alternativa real consiste en promover la vida, en promover la familia, en promover la patria, en promover la niñez sana, la adolescencia sana, en promover visiones sanas sobre la sexualidad humana, visiones biológicas, científicas, no ideológicas sobre la sexualidad humana, promover los buenos valores, promover el matrimonio. Eso es lo que hace falta. No llenar de marroquíes España, no llenar de musulmanes España. Eso no hace falta. Hay que revertir esta destrucción poblacional en España o hay que despedirse para siempre de España, porque si sigue en este camino, en pocas décadas los españoles terminarán siendo minoría en su propia nación hasta desaparecer, porque las civilizaciones o las barbaries que lo ocupan no tendrán ningún tipo de resquemor, ningún tipo de consideración en destruir a los españoles cuando les llegue por fin la oportunidad tan ansiada.